Ahora sí, ya estamos de vuelta, estamos con Marcelo Haddad, candidato a intendente por Paraná por el socialismo. Mirá quién es Marcelo Haddad y después nos cuenta las propuestas. Marcelo Haddad. El socialismo es una de las fuerzas que participará en la ciudad y en la provincia en las próximas elecciones generales de este domingo 9 de junio. Candidato a intendente por Paraná. Es contador. Tiene 51 años. Fue concejal por el socialismo en 2 periodos, entre 2001 y 2003 y entre 2011 y 2015. Hoy tiene su propio estudio contable y dice que, de ganar la jefatura en la intendencia, su primera medida sería convocar a diferentes sectores sociales para difundir un plan estratégico que renueve el Estado y crear una carta orgánica. Además, asegura que lo urgente es brindar soluciones reales y sólidas en relación al saneamiento, agua, cloacas, doble contenedor, efluentes cloacales e industriales y arroyos. Hoy, en El Ventilador, conocemos más sobre el candidato Marcelo Haddad y sus propuestas. Bueno, ahí el informe decía, Marcelo, vos nos vas a ampliar, pero convocar como primera medida, convocar a distintos sectores sociales para renovar el Estado. ¿De qué se trata, por ejemplo, renovar el Estado? ¿Cómo lo podrías definir? Sí, me preguntabas cómo me imaginaba el primer día, ¿no? Sí, fundamental. Y realmente es lo que necesita la ciudad, una amplia convocatoria a todos los sectores políticos y sociales de la ciudad para discutir entre todos un plan estratégico de ciudad hacia los próximos 20 años que exceda la gestión de un intendente. Porque en realidad cada intendente se cree que la ciudad, cuando jura se cree que la ciudad empezó con él, la fundó él, y cuando se va deja su estela cósmica de amigos, ¿no? Y no puede funcionar un Estado municipal permanentemente como volviendo a empezar. Claro. La idea es justamente generar un programa, un plan estratégico, lo tienen las ciudades más exitosas de la Argentina, que nos ponga prioridades, que nos ponga metas a 20 años y que a partir de allí todas las fuerzas, con matices por supuesto, pero vayamos ejecutando un programa que desde nuestra perspectiva tienen que empezar por el saneamiento. Vos sabés que el 10% de la ciudad todavía no tiene conectividad a agua potable, el 35% de la ciudad no tiene conectividad a cloacas, no existe una planta de tratamiento de efluentes cloacales. O sea, nosotros estamos tirando cruda la cloaca al río Paraná, río abajo. Y río arriba, al no tener una planta de tratamiento de efluentes industriales, seguramente han pasado 1000 veces ustedes por el arroyo Las Tunas, que es el arroyo que divide la ciudad de Paraná con San Benito y Colonia Avellaneda, y van a ver el lecho absolutamente degradado, contaminado. Y está río arriba, cerca de la toma de agua, ¿no? Sí. Entonces, Marcelo, ese, por ejemplo, es un punto importante, vos decís, para este plan estratégico a futuro, el saneamiento. ¿Qué otras, por ejemplo, 2 grandes áreas o ámbitos considerás necesario en lo que debe ser un plan estratégico? Porque siempre escuchamos hablar, ¿no?, de plan estratégico, es una cosa que en realidad como concepto yo creo que lo nombran y lo dicen todos. Pero digamos, la idea de cómo arrancarlo y qué cosa no puede faltar. Digo 2 para que nombres, para resumir. Sí, está claro. Tal vez lo nombren todos, pero en realidad hace 30 años que la ciudad no lo tiene. Claro. Y la verdad que si no se planifica, se termina improvisando. Y la improvisación nos sale muy caro a los paranaenses. Porque cada vez que uno pone la carpeta asfáltica y después se da cuenta que abajo va el caño de agua y se tapa y después se rompe de vuelta porque abajo iba la cloaca. Sí. Entonces, improvisar permanentemente nos sale muy caro. Claramente hay que hacer un programa estratégico a largo tiempo. Desde mi perspectiva, el otro aspecto del saneamiento tiene que ver con limpiar los arroyos. La ciudad tiene una geografía maravillosa y deben ser nuestros cursos de agua el drenaje pluvial natural de la ciudad. No puede ser que... tiene Paraná un problema con eso, Claramente. Hoy caen 2 gotas y hay calles enteras que se anegan, digamos, ¿no? A ver, pero Mariano, sí. Vos fuiste concejal en la etapa anterior que se llevó adelante la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles que estaba monitoreada y conducida por gente del BID. Se hizo un trabajo muy profundo, inclusive se pagaron estudios muy importantes de consultoras. ¿Crees que eso nos sirve como un insumo a la hora de hacer todo esto que tenía, qué sé yo,
proyectos, cronogramas de funcionamiento. Claramente, Mariano. Ese es el problema que mencionaba recién. Ese estudio que es tan importante y que salió plata, no al Estado municipal, porque en realidad lo pagó el Estado nacional, pero este intendente seguro que no lo leyó. Ni el aspirante que viene del gobierno provincial tampoco lo ha leído. El intendente anterior había pagado un estudio a técnicos de Brasil para el transporte urbano. $400.000 le salió a la ciudad. Nadie lo leyó. Entonces, esto es lo que digo, que si cada intendente llega y se cree que la ciudad se fundó con él, es como volver a empezar siempre. Creo que hay que hacer una convocatoria amplia, generosa, recuperar todo el material que fue acumulando de conocimiento las distintas áreas de la Municipalidad de Paraná y poner a andar, empezar a andar la ciudad con una mirada que exceda tapar un pozo o cambiar una bombita de halógeno a LED, sino con una mirada en serio que nos proyecte como ciudad. Perdón, porque Alejandra quería hacer una pregunta. Marcelo, hubo un proyecto y creo que fue un ejemplo para toda la Argentina, si es que no estoy equivocada, en donde todo un consejo deliberante se puso de acuerdo. ¿Cuál fue? Bueno, hay una particularidad en nuestro trabajo en el Consejo. El ingreso ciudadano de la niñez de Paraná, en un momento muy difícil del país, fue el antecedente de la asignación universal, fue votado por unanimidad. Y la Defensoría del Pueblo, el Centro de Mediación, el presupuesto participativo, fueron proyectos que trabajamos mucho, porque, bueno, somos muy habladores, somos muy tosudos también en seguir las cosas que nos apasionan. De modo que es posible trabajar en equipo, por más que haya diferencias. Si uno convoca el primer día, no cuando se está yendo, porque a veces las convocatorias se hacen como el gobierno nacional, hace una convocatoria en el último año. La verdad que yo voy a hacer una convocatoria el primer día y vamos a poner una lista de cosas y enseguida nos vamos a poner de acuerdo que es más importante el agua potable o la cloaca que arreglar una plaza. No es un problema económico el que tiene la ciudad, es un problema de que nos pongamos de acuerdo. Y tenemos un modelo de gestión que nos avala esto. Rosario, Santa Fe, se puede gestionar lo público de manera distinta. Marcelo, de acuerdo a los distintos actores. Yo te quería preguntar en ese sentido, ¿por qué, en términos políticos, por qué el socialismo en Paraná no avanza en cuanto a representatividad, caudal de votos, pasaron a tener concejales a no tener representación, cuando tenemos ejemplos cercanos como Rosario, como la provincia de Santa Fe, en el que el socialismo es la principal fuerza política? Bueno, evidentemente es una autocrítica hacia nosotros, hacia los dirigentes de este lado del río. Lógicamente tenemos un megáfono muy chiquito, un amplificador muy chiquito, a pesar de que somos muy andadores y muy gritones y muy propositivos. Realmente cuesta que el mensaje penetre en la ciudad, ¿no? Es como que no es casualidad que un solo apellido de un lado y del otro lado un solo partido hayan gobernado, ¿no? La provincia de Santa Fe tiene una particularidad, el Grito de Alcorta, el Partido Demócrata Progresista, el primer matrimonio civil en la ciudad de Rosario, bueno, una serie de cosas, las corrientes inmigratorias, su matriz económica. Además, me parece, bueno, el origen del poder del socialismo en Santa Fe es Rosario, justamente. Así es. En función de esto, el otro día hablábamos con Sofía Cáceres Forza, me interesaba preguntarte, a vos también, a ella, lo hablamos con ella también, ¿cuál era tu vivencia personal con la ciudad de Paraná? Tu niñez, tu adolescencia, tu juventud en la ciudad de Paraná, que bueno, que muchas veces uno tiene como enojos, por ahí le gustan algunos perfiles de la ciudad, pero bueno, también es una ciudad que genera como amores y odios. Somos digamos. criticones Sí. de la ciudad de Paraná. Eso, ¿no? Es Sí. como que eso es parte también de tener una identidad medias, ¿no? A veces uno se encuentra con alguien de otra ciudad y bueno, su ciudad es la mejor, ¿no? Qué sé yo, en Gualeguaychú son los carnavales, la histórica, el Palmar de Colón, no sé, Victoria, Sí, Nogoyá, Federación, ¿no? sí, sí. Nogoyá, ¿Tendrá que ver porque es una ciudad muy administrativa, de muchos empleados públicos? Tendrá que ver con que no nos ponemos de acuerdo, porque poniéndonos de acuerdo tenemos que levantarnos nuestra autoestima. Y la verdad que la ciudad tiene todo para poder ser la mejor ciudad verde, la mejor ciudad ecológica, la mejor ciudad histórica, la mejor ciudad del mate, del río.
Tuvimos la mejor agua del país y hoy ya ni siquiera tenemos la mejor agua potable del país. Era Marcelo, el agua potable top la ciudad de Paraná, ¿no? Y hablas de este consenso, ¿no?, entre sectores sociales. ¿Qué pasaría si no te toca ganar esta vez y te llaman para una reunión, para una convocatoria que implique este tipo de consenso? Bueno, seguro van a estar nuestros concejales allí aportando las propuestas que estamos planteando. El viernes pasado presentamos una propuesta de ciudad digital que implica justamente el uso de la tecnología al servicio de la gestión pública, sí, que abarataría costos, daría trazabilidad a los trámites, habría un diálogo entre el vecino y el Estado mucho más fluido del que hay ahora, no perderíamos tiempo en venir al centro a hacer un reclamo, una queja, una propuesta. Hoy con el uso de la tecnología, no estamos mandando un cohete a Marte, estamos queriendo ser parte de las ciudades inteligentes, que hay 19 en el país, que son ejemplos concretos que hay, que no demandan costos, sino demandan un conjunto de ideas y decisión política de hacerlo. Me quedé pensando, ¿ves que no hay un problema presupuestario en la ciudad de Paraná? No, netamente. El presupuesto de la ciudad de Paraná es un presupuesto óptimo para intervenirlo. Son 5.200 millones de pesos. La mitad del presupuesto es propio, la otra mitad es coparticipable. Hay municipios que dependen íntegramente del Estado provincial o nacional, en este caso no. A pesar de que hay todavía muchas partidas catastrales que no están tributando, justamente por desidia de la FIM, que es nuestro organismo de recaudación. Y a su vez el 55% del presupuesto es mano de obra, o sea que vos pensás que tenés 1.400 millones de pesos por año para hacer obra. Yo, la verdad, no empezaría por una plaza, empezaría por agua potable y cloaca, porque el factor multiplicador que tiene la obra pública es brillante. Si yo te coloco la cloaca en tu casa, seguro que cambiás el baño, seguro que pintás el frente, seguro que haces la vereda. ¿tá? Entonces hay un factor multiplicador que es brutal en la obra pública, y eso le hace falta también a la ciudad de Paraná en momentos de mucha crisis, claro, por la situación nacional que se vive, ¿verdad? ¿Qué puntos criticables usted cree debería hacérsele a la gestión de Sergio Barisco, y qué le podría objetar al candidato del justicialismo, al contador Val? A Sergio, que perdió una enorme oportunidad porque hubo una confianza en un cambio de signo político con un gobierno nacional que inclusive es de su mismo palo y que perdió una oportunidad. No fue más que tapar baches y cambiar bombitas LED. No hay una obra emblemática que usted diga, esto lo hizo la gestión, digamos, ¿no? Por decir alguna. Hay un desperdicio de la energía colectiva que tiene la ciudad, 500 organizaciones sociales, clubes, vecinales, colectividades, 10, 15 por comisión directiva, es un ejército de voluntarios de 7.500 personas que le dicen al Estado, acá estoy, quiero ayudar. Y bueno, no hay intendente que absorbe esa energía para canalizarlo en un proyecto de ciudad, ¿no? ¿Y al contador Val? ¿O a la propuesta del peronismo? A mí me sorprende que el vicegobernador venga a ordenar y tiene que explicar primero qué pasó con los contratos de la Cámara, ¿no? Me sorprende porque en realidad solo la palabra ordenar no dice nada. Nosotros estamos mirando la ciudad en serio para llevarla hacia adelante, para ser una capital de provincia, ¿no? Tenemos terminal. En la terminal que tenemos no tenemos garita de colectivo, en la terminal de la capital de la provincia. Se imagina que yo celebro que empiecen a hablar ahora de movilidad urbana ambos candidatos, cuando venimos desde hace rato diciendo tenemos una geografía maravillosa, una Y de vías del ferrocarril, debemos integrar el tren urbano al transporte de colectivos con nuevos recorridos, a bicisenda, a regular taxis y remises para que sea disfrutable el tránsito en la ciudad y no sea una carrera con obstáculos, ¿no? Es cierto. Marcelo, tenemos muchos mensajes del otro lado. Vamos a darle espacio a los mensajes de ustedes, por supuesto. No vamos a poder a todos, pero vamos a leer alguno de ellos. Ni un solo candidato de ningún partido hasta aquí ha dicho algo respecto de bajar el gasto público, pero además reducir los impuestos de manera ordenada. Me gustaría escuchar algo como eso, nos dice Wenceslao. Hola, buenas noches. Ojalá que gane quien gane,
tenga en cuenta los animales de tracción a sangre. Claro, como los caballos no votan, nadie piensa en ellos, nos dice Maricel, que siempre nos mira junto a su familia. Buenas noches, soy Julio, ni peronistas ni radicales. Yo, como siempre, voto al socialismo y más con personas como Marcelo, nos dice Julio. Hola, buenas noches, soy del barrio Villa Urupí. Quiero saber si entre los planes del candidato Haddad está el de extender el asfalto. Se habla mucho de campaña de estos temas tan básicos, tan prioritarios, pero luego cuando los candidatos se transforman en funcionarios, se olvidan sobre todo de lo que pasa en los barrios. Marcelo, yo coincido también, es cierto, hay obras fundamentales y que no se ven en general y que son básicas, pero el del asfalto es un tema en la ciudad de Paraná también, que los vecinos reclaman, o bueno, vos me lo dirás mejor, ustedes están en contacto en campaña con los vecinos. Claramente, es uno de los reclamos porque el estado de las calles es patético. Ahora, no se, digamos, generan consorcios que pueden darle movilidad a este tipo de obra pública que en general es menor. ¿Cuál es la realidad de nuestras calles? Esto de que abajo tenemos afluentes, agua, tenemos... ¿Cuál es la realidad? ¿Tenemos que romper todo, hacer de nuevo? Porque esto de tapar baches a la semana, al otro día nos dejan cruzar con los coches o cruzan los camiones y demás. ¿Cuál es la realidad de nuestras calles? Mire, de nuestra infraestructura? tenemos un problema de suelo que es objetivo, que requiere obras que son técnicamente diferentes a veces a las que se hacen. Obras de verdad. Obras de verdad. Y por el otro lado, creo que hay que generar una política que saque el uso particular del vehículo y aliente el uso público. Está absolutamente saturada nuestra ciudad, por lo menos el casco céntrico, del uso particular del vehículo. No tiene ningún sentido asfaltar todos los años calle España. Digo, en términos económicos, soy contador, participé de la polinómica, del boleto cuando era consejero directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, conozco mucho el tema del transporte. No tiene ningún sentido. ¿Y cómo se desalienta eso, Marcelo? Generando un transporte público que sea de calidad, limpio, eficiente y que te invite a viajar. ¿Y la descentralización, por ejemplo, de la ciudad? ¿La descentralización del Claramente, del no tiene ningún sentido que un comerciante de Sani Newbery tenga que venir a habilitar el comercio a 5 esquinas. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que alguien de kilómetro 5,5 tenga que venir al centro de la ciudad. Hoy ya inclusive la descentralización ni siquiera la planteamos en términos físicos, más allá de que el municipio hay que generarle nuevas centralidades. Concretamente hemos presentado la ciudad digital para que el vecino o los grupos de vecinos directamente hagan sus trámites online. Esto la verdad que hoy funciona así en 19 ciudades de Argentina, ¿no? Marcelo, y el tema del colectivo Metrobús que está planteando Barisco. Bueno, yo creo que se habla de Metrobús y no hay un plan que involucre a los subsistemas del transporte. Sin utilizar el tren urbano, usted solo piense lo siguiente: de Parque Gazano a la estación central demoraría 7 minutos y medio en llegar hasta el centro de la ciudad. Y hoy demora entre 35 y 40, depende si los semáforos anden o no, sea en auto o sea en colectivo. Entonces, si nosotros no integramos los subsistemas, no tiene solución el problema, ¿no? Bueno, Marcelo, primero gracias por venir. Una cosa que escuchamos, ¿no?, de todos los candidatos es esta idea que hay, por lo menos en estas elecciones, me parece más que en otras, en estas campañas, de ver ya a la ciudad de Paraná como una cuestión integral, ¿no? No hay cosas que emparchar. Un área metropolitana. Un área, ya hay que pensar en una ciudad, ¿no? En un plan, claramente. ¿Crees que hay conocimiento por parte, para terminar, de los electores, por parte de los electores de ustedes, de las propuestas y dónde las pueden encontrar? Porque es un mensaje siempre de nuestros televidentes, queremos propuestas. A veces, en realidad, lo que no se conoce es el medio para encontrarlas. Así es, las pueden encontrar en nuestras redes. Nos pueden ubicar a nosotros en nuestras redes también. Estamos dialogando con todas las organizaciones de la ciudad. A cuanto debate nos invitan, allí estamos, no le rehuimos al debate. Y ojalá los paranaenses podamos, este domingo, falta muy poquito, pensar básicamente que lo que vamos a elegir va a durar 4 años. Entonces no nos podemos arrepentir.
y pensemos sobre todo en los más chiquitos. ¿A qué intendente le daríamos nuestro hijo, nuestro nieto para que cruce la calle? Creo que esa es la mejor es una buena definición forma de graficarla. y una buena propuesta de ejercicio, ¿no?, para pensar. Marcelo Haddad es el candidato y sus propuestas del día de hoy. El domingo, gente, vamos todos a las urnas en la provincia de Entre Ríos y esta es la propuesta del socialismo. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por estar, Marcelo. Hasta luego. Nosotros vamos a compartir una pausa breve y cuando volvemos vamos a recibir más invitados. Acuérdense que vamos a hablar del drama del consumo, la promoción y la difusión de pornografía infantil en el marco de la pedofilia. Hay muchos invitados muy interesantes y es importante que estés del otro lado también con tus mensajes. Ya venimos. Bien, ya estamos todos listos acá con los nuevos invitados que vamos a presentar en un ratito. Anticipábamos que vamos a hablar de un tema en lo que resta del programa. La verdad es que causa, ¿no? Primero, mucho cuidado en el tratamiento porque hay muchísimas cosas que uno no conoce. Y además en el apuro, por el juicio que uno a veces quiere hacer o dar, por digamos el espanto que genera el solo hecho de pensar, por ejemplo, en la explotación sexual infantil, en la pornografía infantil, en el abuso, ya vamos a ver cuáles son los tipos de abuso, con acceso carnal o no, hace que uno en realidad por ahí se pierda de algunos detalles de conocer, sobre todo, por ejemplo, de qué es lo que dice la ley. ¿Con respecto a qué? Bueno, hoy vamos a hablar de qué dice la ley con respecto a el consumo, la difusión y la promoción, por supuesto, la producción, la comercialización de pornografía infantil. Todo esto a raíz, por supuesto, de este caso ya sabemos, ¿no? El pediatra ruso de apellido del Hospital Garrahan, que creo que una de las cosas que más impresionó fue justamente que se trataba de un pediatra del Garrahan, el gran lugar para la atención de la salud de los niños de todo el país. Pero mira, con este informe te ponemos en tema y presentamos a los invitados y debatimos a la vuelta. Delitos aberrantes hay muchos, pero tal vez la pedofilia se encuentra dentro de los que generan más rechazo en la sociedad. La semana pasada se conoció la noticia de un médico pediatra que resultó acusado de producir y distribuir pornografía infantil. El impacto de la noticia golpeó de lleno y con sorpresa en su lugar de trabajo. Es que el médico en cuestión, de 55 años, desempeñaba su profesión en el Hospital Garrahan, la más importante institución pública del país destinada a atender la salud de los niños. Si bien el médico Ricardo Russo no fue acusado hasta el momento de abuso con acceso carnal, en sus computadoras secuestradas se encontraron 800 fotos y 70 videos, en los que se observa a niños y niñas de entre 6 meses y 12 años en actividades sexuales. La investigación que permitió llegar a la identidad y domicilio del médico, que ahora se encuentra con prisión preventiva, fue llevada adelante por una prestigiosa organización internacional que trabaja en desbaratar este tipo de redes. Hasta el año 2008, la ley en nuestro país penaba la promoción y distribución de material pornográfico donde estuviera implicada la imagen de menores de 18 años, aunque no el consumo. Pero un nuevo artículo incorporado a la ley a partir de ese año castiga también la tenencia simple de este tipo de material pornográfico, sin importar si se lo posee con intenciones de compartirlo o comercializarlo. Incluso, diferentes acuerdos y pactos internacionales como el de Budapest establecen que el consumo incentiva la explotación sexual infantil y la trata de menores de edad. Por esto, piden que las penas sean más duras y se incrementen las investigaciones. Entonces, ¿alcanza con la legislación actual para frenar la producción y promoción de estos contenidos? ¿Qué tipo de acciones se llevan adelante en el país y en nuestra provincia para prevenir este tipo de delitos que tienen por víctimas a nuestros menores? Hoy, en El Ventilador, abusos y pornografía cuando los chicos están en la mira. Ya está abierto nuestro WhatsApp, el 343-505-4874. Ustedes ya lo saben, ya lo tienen agendado para que nos puedan empezar a mandar sus dudas sobre este tema. Es un tema muy sensible, vamos a estar leyendo los mensajes. Doctora Paola Firpo, gracias por estar. Buenas noches. Jueza de transición número 1. Sí. Gracias por estar. Bueno, ya vamos a hablar de algunos aspectos. Hay una ley que ahora, en verdad, pena el consumo, para decirlo de alguna manera, ¿no? También de la pornografía infantil, a diferencia del año 2008, creo, ¿no? Cuando en realidad en el Código Penal siempre estuvo tipificado con diversos artículos, Sí. ha habido diversas modificaciones legislativas, pero siempre estuvo
tipificada la pornografía, la prostitución, el consumo, la distribución Totalmente. de estas imágenes y este tipo de archivos. Totalmente. Rosana Fertonani, gracias. Gracias por venir también. De la Asociación Civil Así Basta. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene la asociación? Y podés contarnos de qué se trata para que todos Bueno, conozcamos. Así Basta es abuso sexual infantil, basta. En realidad hablamos de abuso sexual en la infancia, basta. Es una organización civil que empezó en el 2015 en Paraná, sí. porque no había ninguna asociación que trabajara la temática. Empezamos con la difusión de la ley del respeto de las víctimas. Trabajamos en la prevención, en la difusión, en la visibilización de esta temática que es muy dura y nuestro lema es mejor hablar. Mejor hablar. Sí. ¿Es difícil eso? Es difícil, pero es muy necesario. Totalmente. Gabriel Ferro, gracias por estar también, jefe de División Técnica de Inteligencia Criminalística de la policía. Gracias. Inteligencia Criminal, exactamente. Gracias por estar. ¿Tiene complicaciones investigar estos temas cuando se trata de cuestiones informáticas? Digo, porque hoy estamos viendo aparentemente, usted nos va a contar bien, una gran campaña, lo podríamos decir, o investigación por parte... Se llama, creo que Homeland Security, es una agencia internacional, ¿verdad? Pero digamos, ¿cuál es la cabida que tiene este tipo de investigaciones en nuestro país? La complejidad está más que nada en el tema de las pericias de los elementos. Con la doctora tenemos bastante experiencia y hay trabajos que nos llevan de 3 a 8 meses con una sola computadora. Tengamos en cuenta que ahora hablamos de teras de información, o sea, miles, cientos de miles de archivos que hay que analizar. Sí, pero ¿qué es lo más difícil, por ejemplo, de las pericias, de estas pericias? Yendo a lo real, lo más difícil es ver durante 6 horas todos los días material de cómo son niños, bebés, prematuros abusados. Es terrible. Sacan fotografías, videos, espanto. Hacer una aclaración simplemente con la causa del pediatra. Tiene una ligación indirecta con Paraná, porque también de esos procedimientos que ordenó la Justicia Federal de Capital Federal, se allanó un domicilio cercano al Tiro Federal. Sí, es verdad. Y el acusado no quedó preso porque en ese momento no encontraron nada, pero están esas computadoras y elementos que sacaron, están siendo peritados en Buenos Aires, así que en cualquier momento puede haber novedades con este paranaense en la causa con este pediatra justamente del Hospital Garrahan. Norma Romero, usted también es... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por venir. Usted también es de la Asociación Civil Así Basta. También soy, sí. ¿Por qué se sumó a esta causa, ¿no? A esta asociación? Bueno, en realidad empecé estoy desde el principio. Desde el principio. Y bueno, me vengo a sumar acá en Paraná. Yo tengo una trayectoria de 11 años de trabajar en esta temática. Vengo de Urdinarrain, donde empecé allá con un caso que nos conmovió a toda la sociedad. Y bueno, desde entonces estoy trabajando en la prevención contra el abuso de niños, niñas y adolescentes. Y usted viene desde Urdinarrain. A ver, podemos... claro, eso quiero decir, ¿no? Si lo podemos como ampliar, para no dejarlo así. Que fue condenado finalmente. Bien, fue condenado. Por corrupción. Fue condenado por corrupción de menores, pero en el 2016 todavía está en libertad porque no se ha efectivizado la pena. Doctora, ¿qué penas se prevén en la ley para este tipo de delitos? Hay distintos tipos de penas de acuerdo al delito que se trate, porque una cosa es cuando ya hay abusos, se denomina abusos simples cuando no hay acceso carnal. También hay abusos con acceso carnal por cualquier vía. Otra cosa es la corrupción de menores o la promoción a la prostitución y otra cosa es la divulgación de distintos materiales. Todo esto se ve en el tipo respectivo desde el artículo 119 al 130 aproximadamente. Doctora, ¿y todo esto entra dentro de lo que nosotros llamamos o digamos pedofilia? No. No todo. Eso es importante aclararlo. El tipo es delito contra la integridad sexual. Delito contra la integridad sexual. Exactamente. Tiene diversas modificaciones, incluso ahora, hoy
tengo entendido, fue el ministro Garabano a defender la postura de la nueva modificación al Código Penal el que tenemos actualmente data de 1921, pero estas leyes han sido sucesivamente modificadas. De hecho, la causa que me tocó investigar tuvo inicio, y esto es importante recalcarlo, en el año 2013 a través de una alerta de seguridad. Vino por dos carriles distintos, uno por Francia y otro por Facebook. Cuando llega a Buenos Aires, de Buenos Aires hay un disparador, porque esto, para que la gente entienda, es una red. Hablando específicamente... Facebook también alerta sobre esto, quiero decir. Facebook es quien alerta, es la causa que yo investigué, viene por una alerta de Facebook. No la investigué sola, obviamente, la investigué junto con un equipo invalorable, la ayuda, colaboración y el trabajo de Ferro aquí presente, la doctora Laura Cataño era la fiscal, y debido a que se produjeron muchos allanamientos, porque estaba una persona filmándose, sacando fotos con menores de edad. Y menores de edad, hablando de 1 año y medio, 3 años, 6 años. Sí, es terrible. Doctora, ya escucharlo, me imagino el trabajo. Se habla de organización, o sea, está bueno rescatar esta cuestión de que estamos hablando de una comunidad de pedófilos, o por lo menos que viven del consumo y producción de pedofilia. ¿Usted cree que se están organizando los pedófilos también a nivel adentro de la sociedad? Lo que se pudo el tema observar... del SAP, que no desaparece de las sentencias judiciales. Lo que se pudo... ¿Podemos aclarar qué es el SAP? ¿Qué es el SAP, Mariano? Síndrome de alienación parental, que es argumentado por algunos padres como que su cónyuge lo hace acusar de abusador sexual para mantenerlo alejado. Cuando... psicológicamente, médicamente no existe ese síndrome, pero sigue siendo invocado para resistir que lo separen de niños abusados. Es terrible, pero también me hace acordar, perdón, porque se conoció, usted doctor también nos va a decir si es así o no, una especie de símbolo, ¿no? Es como una especie de mariposa o algo así con la que se dice que entre los pedófilos habría como... ¿Esto es real o no? Es más de los medios que... A ver, esa noticia, si ustedes prestan atención y acercan la información, van a ver que dice 2012. Sí. Esos dibujos son del 2012. ¿Cuál? El de la mariposa. El de la mariposa. Digo porque eso lleva alarma a las casas, ¿no? En general, y quiero, si hay alguien de palabra autorizada que lo pueda decir. Todo sirve, es información importante que los padres conozcan este tipo de símbolos, pero que tampoco se queden con eso. Es muy poco usado. Bien. En la actualidad, hoy se usa muy poco ese tema y ya en foros, no a nivel público. ¿Entiende? Ahora, me quedo pensando, doctora, no siempre que hay pornografía, digamos, hay pedofilia. No. No para la ley, al menos. Digo, porque hoy, por ejemplo, al doctor Russo, al menos mediáticamente, ¿no? Digamos, es el pedófilo. Digo, ¿cuál es la manera correcta de entender la gravedad de una cosa y de la otra? Pornografía también puede darse en personas adultas, ya es pedofilia cuando se trata de menores de edad. Claro. Esa es la diferencia. Totalmente, pero pornografía infantil... Lo que pasa es que esta persona, por ejemplo, si está fotografiando, está comercializando, está distribuyendo, todos con menores de edad, obviamente que esto es infantil. ¿Y qué pasa con la ley si él, por ejemplo, alega y dice que él no estaba comercializando? Quiero saber qué es lo que dice la ley, porque creo que eso es lo que declaró. Yo no lo estaba comercializando. La defensa dijo que algunas fotos tenían que ver con cuestiones médicas, que él estudiaba la pelvis algo de los así. pacientes. Digo, ¿no? ¿Cómo puede actuar la ley ahí? Yo no puedo hablar de un caso específico que se está investigando y que además desconozco. Sería muy irresponsable de mi parte. Yo lo que sí puedo hablar es de lo que se investigó, que está condenada una persona y cómo eran los mecanismos para sobre todo alertar a la comunidad o que se tengan en cuenta y cómo actuaba. Pero... en el caso de Gustavo Couturier, que se lo condenó finalmente a 18 años en la investigación que usted llevó adelante, ¿qué esgrimió él? ¿Si hizo algún tipo de defensa? Porque además fue a juicio abreviado. Javi, ¿podés hacer un resumen del caso? Sí, la investigación que llevó entre la policía y la doctora Firpo con la doctora, con la fiscalía,
logró ubicar a un hombre en la zona del barrio Mosconi, contactándose con menores, chiquitos, criaturas, les regalaba turrones, galletitas, los llevaba a la casa y ahí les hacía de todo. Abusaba y lo más impactante, que por lo menos tengo muchos años en la parte policial y judicial, verlas a ella acercarse al expediente y ver el material que pudo sacar la policía, las imágenes que había de los abusos a criaturitas de 1 año, 2 años. Bueno, eso fue desgarrador, tremendo, y bueno, no le quedaron prácticamente posibilidades de defensa, me parece, a Coutouré, más que admitir los hechos. En realidad, técnicamente, el imputado en su momento jamás prestó declaración, se abstuvo al derecho constitucional de defensa que opta por no declarar, es un derecho que tiene, o sea que jamás, por así como usted señala, admitió los hechos. Él hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar. Claro. Rosana, perdón, doctora, porque veo que tenés acá un folleto, ¿no? Que dice, ¿qué es el abuso sexual infantil? ¿Qué es el abuso sexual? Sí, desde la parte legal, la doctora lo va a saber explicar más que nadie, pero desde nuestra asociación queremos difundir que también exponer a niños a pornografía es abusar de ellos. Claro. El daño psicológico es el mismo. Y la pornografía con niños, queremos usar bien el lenguaje. La pornografía nunca es infantil. La pornografía usando niños, creo que empieza de esa manera y el que consume esta pornografía se va enviciando como una droga. Cada vez quiere más imágenes, más cruentas, más violentas, más crudas y muy cerca de cometer el hecho. O sea, si esta persona que en este momento está puesto en visibilidad, no se ha comprobado que te haya tenido un acto, sino que estaba consumiendo pornografía, es romper los límites y también puede llegar a producir su material abusando de niños. Bueno, se dice que... Sí, perdón. No, porque se dice que algunas imágenes habrían sido tomadas por él mismo, bueno, habría que comprobarlo, pero son en el marco del hospital Garrahan, que es donde él trabajaba. Sí, Luz. Pensaba que estamos pensando lo que sucede con el abuso sexual infantil ya desde la perspectiva de cuando el caso llegó a la justicia, ¿no? Claro. O cuando se hubo que acudir a Sibasta para que nos ayuden. Me parece que la mejor prevención definitivamente es que sea verdad que hay educación sexual integral, porque si no se defiende el niño y tiene claro que el secreto no sirve, tiene claro que su cuerpo es suyo y que no se lo toca a nadie, digamos, es como muy difícil actuar. Definitivamente la educación sexual integral desde los más chiquititos es lo más importante para poder cuidarse. Norma, usted asentía recién, decía así, ¿está de acuerdo? Sí, totalmente. La educación sexual integral es la mejor arma para combatir este flagelo, porque los niños se les enseña a cuidarse desde jardín infantil. Es un mito que está instalado por ciertos organismos o sectores sociales que dicen que no hay que enseñarle desde tan chiquito, desde en edad preescolar o escolar. O que hay ideología de género. Claro, pero van progresivamente, la educación sexual integral va progresivamente enseñando a los niños esto lo que es. Y es la mejor arma porque no hay nada mejor que informar, tener prevención, hablar con los chicos, que son pequeñitos, enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Totalmente. Para que estén precavidos, ¿no? ¿Usted cree que el enfoque para la ESI que tiene la comunidad docente entrerriana, digamos, está bien enfocado o como dicen algunos, puede llegar a ser contraproducente? ¿Que los docentes están preparados? No. No. Si el enfoque que está... De los contenidos. De los contenidos que hay... Los contenidos están bien. Los contenidos están bien. Lo que pasa es que, bueno, hay distintas posturas. Hay sectores que resisten mucho. Muchísimo. Sectores que los resisten. Bueno, claro, Norma lo decía. No se ha aplicado desde que fue sancionada hace muchos años. Lalo, igualmente, más allá del correcto, por supuesto, de la enseñanza sexual, los padres
tenemos que tomar medidas preventivas. Bueno, por Pasa supuesto, que hay abusos no. en la familia. No, está bien, por entonces, eso digo, pero pensar más en el allá niño de como un sujeto de derecho y no Exactamente, es decir, no podés dejar entrar a tu casa a un muchacho que no conocés Javier, a jugar a la computadora con tu hijo. Pero Javier, estamos hablando... No, Perdón. era así, por ejemplo, que ingresaba en su Perdón. ámbito, se hacía amigo. A ver, ¿entiendes? doctora, perdón, doctora. sí. Permiso, hay sectores sociales y lamentablemente todavía hay un corte entre esos sectores sociales y las autoridades inmenso en Paraná. Todavía no pueden llegar los sectores sociales que lo tienen que proteger a esos chicos, y de eso creo que Paola sabe bastante, en donde todavía tienen que ir, porque he trabajado en esos lugares, donde está naturalizado que el hermano mayor de la hermana madre de los chicos puede violar a sus sobrinos, por Pero Alejandra, ejemplo. ha habido casos de abuso sexual en estratos altos en Paraná, ¿eh? Claro. De Pero familias- en todo caso, siempre la educación con sigue enseñanza siendo... sexual. Está bien, Eso es pero lo que digo, menos se conoce. en todo caso la educación sigue siendo la base en Claro, cualquiera por de los eso. casos que hablemos, me parece. Un niño- Más allá de cualquier tipo de perversión, que ya será otra cuestión a analizar, pero me parece que no está de más No, discutir Ni por si la siquiera supuesto. hablan de Además de la perversión, enseñanza. Lalo, Claro. hablan como de algo natural. Ujú. Lo hizo mi papá, lo hizo mi abuelo, lo sigo haciendo yo. Es Por terrible, eso pero un niño con conocimiento, un niño que oye, que sabe oír a su voz, es una manera de prevención. Totalmente. O sea, no pensemos también solamente en los estratos sociales más bajos o económicos más bajos. Pensemos en el niño que hoy está con una pantalla todo el tiempo, Bueno, que está sí. solo, Ahí vamos a ir que ahora, tiene una niñera o que Sí. está en algún lugar que en buena posición económica, pero sus padres están muy ocupados o viajando y está solo. Totalmente. Pero eso es un tema del que vamos a hablar ahora. Les vamos a presentar también un informe para esto, porque es una cuestión, no podemos dejar de lado que hoy, analizando esto, estamos todos súper conectados, hiperconectados, que hay un ciberespacio que también nos pertenece como un lugar social, que hay redes sociales y que los chicos, por más que no tengan redes sociales, hoy también tienen videojuegos que están interconectados entre ellos, y de los que parecen ya no tener posibilidad de escapar. Digo, no sé los padres cómo se controla eso, pero hay un cambio a partir de la aparición de Internet y la forma de conectarnos con Internet, y que hace que esto, digamos, se incremente, o lo estamos conociendo más por una cuestión mediática, a raíz de la experiencia suya, por ejemplo, Gabriel. No, yo diría que sí, que hubo una explosión. ¿Hubo una digamos, explosión? Porque no es que haya más pedófilos. Ujú. El pedófilo antes se cuidaba. En la época de nuestros padres, ¿cómo captaba a los menores? Iba a la plaza Claro. a ver a los niños jugar y ahí lograba hacerse amigo de los nenes. Ujú, ujú. Ahora tiene a través de una computadora el alcance de millones de niños. Claro. Ujú. Y tiene todo el tiempo del mundo para ir logrando la confianza del chico. Usted dice que esto incrementó la cantidad de casos. Se incrementó lamentablemente la efectividad del pedófilo. Claro, claro. Antes podían pasar años y nunca lograr nada. Tiene medios de más hecho, efectivos. la mayoría de los pedófilos se contentan Claro, con ver videos. Los contenidos más Bueno, buscados, vamos. los contenidos más buscados en Internet tienen que ver con sexo y con pornografía. Ujú. Internet es una herramienta que mal utilizada termina en esas cuestiones. Doctora, recién Gabriel decía, hoy en día los pedófilos en muchos casos se contentan con ver pornografía infantil. Yo quiero retomar y voy a hacer hincapié Sí. a dos aspectos, tanto que hizo la señora como hizo el señor Ferro. Sí. En cuanto, primero, no hay que pensar en un estrato social. Esto está en cualquier estrato social, no tiene nada que ver Claro. ningún estrato social. Y quizás por eso es tan difícil la lucha y la búsqueda de las investigaciones de las personas que menos pensamos que las conductas sociales son las más apropiadas o más acordes. Sí. Quizás ahí hay una conducta sexual desviada. Ujú. Esto no quiere decir que tengamos todos como temor a quién nos relacionamos, sino que tener en cuenta la comunicación y sobre todo no infundirle temor al menor, temor al niño, porque el niño es niño. Totalmente. Y bien puede tener los conocimientos en cuanto que no permitas que te toquen tu cuerpo, no permitas, pero estas personas, al menos los casos que tuve la ocasión de investigar,
son muy hábiles en cuanto a la manera de llegar. Era amigos de la familia, parientes, era el mejor vecino, una persona que nadie iba a pensar. Sin embargo, como era muy amigo y las criaturas los veía con los papás, entonces nunca retar al menor, ni infundirle, yo te dije, sino quizás desde la pregunta, ¿hay algo que no te he preguntado, que me quieras contar? ¿Tenés algún problema, alguna situación? Estar muy atentas, muy alertas. Pero si estas personas están entrenadas, es más, en los foros que hemos visto y que pudo desgrabar, hay manuales instructivos de cómo llegar al menor, manuales instructivos de cómo... ¿En internet está eso? No. ¿En qué foros? En los foros donde dialogan, donde se veía esta red, y que por eso Facebook destaca o salta una alerta y luego inhabilita las cuentas. Perdón, entonces, manuales donde pedófilos entrenaban a otros para que pudieran captar y manipular gurises. Sí. Bueno, eso se descubrió en la casa coautorial. Sí. Eso, sí, también. No, yo me quedo con la boca abierta. Y la verdad, bueno, es terrible, teníamos por eso, después fue muy difícil la búsqueda, porque estaban las imágenes, nos reunimos con el comisario y con la fiscal en mi despacho en su momento, y había que buscar quién era el autor. Entonces se produjeron diversos allanamientos, se logra dar en una casa con diversas computadoras, nuevamente le enviamos para que analice el material, y empezamos a hacer como un plan estratégico de rodear casas para pedir a vecinos que vengan a declarar. Pero no podíamos exhibirles esas fotos que había en la investigación porque eran cruentas. Entonces, todo el personal del juzgado hizo como una tarea de collage, tapaba las fotos, dejábamos solo los rostros, empezábamos a exhibir. Cuando tuvimos identificado el autor, ahí había que identificar a las víctimas, porque había un número no certero, porque este hombre tenía más de 63 videos, más de 67 imágenes de quienes podrían ser las víctimas. Y cómo nosotros llamábamos a la señora, a usted, a decirle, reconózcase, aquí está su hijo. Claro. Es terrible. Entonces empezamos con vecinos, siempre cuidando. Realmente lo interpreté y lo volvería a hacer así. Convoqué al equipo interdisciplinario del Departamento Médico Forense, a la psicóloga Selmira Barbayelata y a la psicóloga Aranzazú Armache, para que comparecieran y estuvieran en las audiencias, porque esas personas que estaban declarando, en algún caso, había que darle la terrible noticia que su chiquito o su chiquita había sido víctima de abuso. Claro. Doctora, lo que usted está contando es realmente conmocionante. Lo que dijo el señor Ferro, muy impresionante, estar trabajando 6, 8 horas diarias mirando ese tipo de imágenes. ¿Usted cree que todos sus colegas tienen la disposición que tuvo usted para meterse en el barro a fondo e investigar y buscar esto? ¿O hay algunos que dicen, en esto no me meto? No, yo no puedo hacer ese juicio de valor. Cada uno... No digo acá, pero digo, ¿es posible que viendo semejante cuestión en lo que se van a meter haya como una tentación de correrle el cuerpo? No lo sabría responder porque quien ejerce y quien está en un cargo, en un servicio a la comunidad, es un servicio, yo lo entiendo, el servicio de justicia, uno veía esas fotos y sabía que detrás de esas fotos había chiquitos. Entonces, había que buscar de cualquier manera... A mí me hace, perdón porque tenemos que compartir un informe ahora vamos, pero me hace acordar también cuando estas campañas sin clientes no hay trata, ¿no? Quiero decir, me parece que hay... que también tomar conciencia, ¿no?, de que el consumo de este tipo de material, me parece a mí, no sé si estoy equivocado, pero incentiva de alguna manera la trata de menores, la explotación sexual infantil. Toda la semana, yo voy a tribunales todos los días a trabajar.
Toda la semana, la doctora debe saber, en las convocatorias de audiencia, que son a puerta cerrada, hay 3 o 4 por abuso sexual o pornografía. Y yo por eso disiento con Mariano, la justicia entrerriana ha descubierto el oftalmólogo pedófilo de Concordia, se lo condenó. Son muchos casos que han sido llevados a tribunal y los han condenado. Eso es lo grave, que no son hechos que aislados. golpea. Lo que sí puede suceder, que me ha Sí, pasado con un funcionario que trabajaba en mi división, que la primera vez que le tocó hacer una pericia de ese tipo, entró a descomponerse y a los 2 o 3 días me pidió, por favor, no quiero hacer más porque sueño con mi hija, que lo están haciendo. La mayoría son padres. O sea, desde ese punto de vista puede haber una excusación, pero no en el otro sentido de no querer investigar. No Lalo, sé a mí me parece, volviendo al caso del Hospital Garrahan, el Centro de Pediatría Nacional de Referencia, en el que se atienden un montón de chiquitos de todo el país, 500 operaciones por día, 600.000 consultas al año, destacar la postura institucional y profesional de los médicos, de hablar todos juntos y decir, acá no hay nada que esconder, queremos que se investigue a fondo. E inmediata. E inmediatamente, reaccionaron rápido y diferenciarlo de otros casos. El domingo vimos un informe en la tapa de La Nación sobre los abusos en la iglesia y cómo reacciona una institución y cómo reacciona otra institución, dice mucho. No se buscó cubrir. Acá lo vimos en el caso del seminario de Paraná, donde la iglesia de todas maneras trató de tapar y de negar todo lo que pasó. Me parece que institucionalmente el mensaje a la sociedad de la institución es muy importante. Sí, es ejemplificador, de alguna manera. Gente, estamos hablando, ¿cuál es la seguridad también que hay que tener? Que esto lo planteábamos recién, para con los chicos cuando están conectados al ciberespacio, que hoy casi no hay manera de que no estén. Digo, porque si no tienen redes sociales, que en realidad por las redes sociales mismos, por Facebook, por Twitter y demás, debe estar prohibido. Y debería estar, los chicos, claro, en realidad hasta jugando están en contacto con otros perfiles, con otros anónimos. No hay que llevar, por supuesto, temor, pero hay que saber y aprender también. Mirá el informe y ahora debatimos más. Desde que las redes sociales irrumpieron en el ciberespacio, muchas vienen siendo las problemáticas y desafíos en sus tipos de uso y formas de acceso. ¿Cuál es la mayoría de edad permitida para participar en estas redes? Es, sin dudas, una de las preguntas y debates más resonantes. Desde su nacimiento, las redes han sido utilizadas por algunos como un canal ideal para la concreción de varios delitos: estafas, secuestros virtuales, usurpación de identidad y la lista seguiría. Organizaciones internacionales de ciberseguridad, como la que recientemente desbarató una red de pornografía infantil en la que se vio implicado un médico pediatra del Garrahan, asegura que la captación de niños para el abuso y explotación sexual muchas veces se da a través de estas redes. Entonces, ¿quién protege a los niños de los abusos y peligros de Internet? El uso del celular y la participación de juegos que funcionan en red parecen ya estar instalados sin vuelta atrás desde muy temprana edad. Pero, ¿cuáles son las medidas de seguridad con las que cuentan estas plataformas? ¿Son conocidas por la mayoría de los adultos? Otros aspectos de este paradigma actual involucra a los padres mismos. Varios especialistas advierten sobre la exposición que aquellos mismos hacen de sus menores en sus cuentas públicas. En este sentido, ¿qué dice la ley sobre la exposición pública de un menor cuando la responsabilidad es de sus propios padres o tutores? La Internet, los menores y las redes sociales. Un debate que preocupa a todos por igual. ¿Qué es, para no llevar temor, obviamente, ¿no? Pero qué es lo más importante a tener en cuenta por parte de los padres? Yo diría, más que de los niños. Después vamos a los niños, pero por parte de los padres cuando deciden que, bueno, que el niño va a estar expuesto a Internet por algún lado, digamos. Justamente cuando toma una decisión está asumiendo un riesgo. El riesgo está en el tema de pedofilia como en cualquier otro tipo de delitos que se hacen a través de Internet. Claro, claro. La idea es tratar de siempre estar charlando con el chico y tratar de educarlo, pero no sentarlo a ver, vamos a hablar, porque el chico pierde ya se enoja, se empaca y no quiere hacer nada. Absolutamente. No. A veces en forma indirecta ir hablándolo al chico. ¿De forma? Y en forma indirecta explicarle, ¿qué hiciste? Pero hasta ahí nomás y después cortar, porque ya no quieren contar nada. No te metas con mis cosas, son mis cosas. Yo hablo con mis amigos. Bueno, hay programas que se pueden instalar en las computadoras, en los celulares, pero también ahí tenemos que jugar eso es muy con el... importante, que pero hay estamos chocando con el posibilidades, chico. de todos modos,
creo que papá y mamá son los que mandan. Exactamente. Y saber que eso es así y que existe un programa y una posibilidad de frenar hay varios el ingreso, métodos de seguridad. El tema es conocerlos realmente, bueno, ¿no? Pero existe. Hay que tomarse el tiempo para instalar esas aplicaciones, para tener... Y hay que ver la rebeldía de la edad también. Porque hoy en día lo siento mucho. Hoy, está en juego la vida de mi hijo. Hoy en día le estamos dando un teléfono celular a chicos de 8 o 9 años. Yo lo veo. ¿Cuál es la familia, edad? mi sobrino. ¿Cuál es la edad? Es lo normal. Y si no se lo das, no, pero si no se lo das, 4 dicen, años mis andan compañeritos chicos. en el colegio los tienen todos. No, Javi, no. A ver, bueno, minuto, sí, Luz, perdón. Tengo una hija de 9 y otra de 11. Sí. Y bueno, al principio lo tenía totalmente controlado. Hoy debo asumir que yo soy ignorante respecto de algunas aplicaciones y el manejo del celular que tienen ellas. Es muy difícil y también, digamos, asumir que las aplicaciones esas, sí, las instalé a todas y, digamos, tienen sus límites, tienen sus fallas y sus lugares por donde se cuela cualquier cosa. Somos otra generación. Los niños tienen con la tecnología un uso del que uno es muy difícil que tenga pleno conocimiento de cómo manejan un Pero teléfono. acá... Pero a ver, el problema más grave, ¿sabe cuál es? Es que el celular y la computadora es la niñera más barata que existió en la historia. Por supuesto. Claro. Le dejamos la pantalla. computadora, que se la arregle con la computadora 5 o 6 horas a sola, no te molestan. Yo estoy trabajando, no puedo, vivimos una vorágine, Pero por eso, enloquecido. Gabriel abrió este debate que es sobre las medidas de seguridad en la Internet, no hablando de programas que hay para instalar y demás, sino hablando como mejor medida de seguridad la comunicación. Por ejemplo, no me parece menor. Es con lo que marcó como primera medida más importante. No solamente eso, sino atención. que tantas horas frente a la computadora les hace mal, no solamente por lo que puede ingresar en contenido, les hace mal al cerebro, les hace mal al cuerpo. Es decir, tenemos que tener nosotros mucha información sobre eso para decir, bueno, no le dejemos la niñera porque les hace mal a la vista. Bueno, yo minuto que Mariano quiere una cosita cortita. No quiere decir que uno tenga una niñera de reemplazo. No necesariamente, me parece que igual hay riesgos y que la única prevención es la comunicación con el chico. Totalmente. Porque de verdad no necesitan estar 5 horas para que le pasen determinado. Totalmente. A ver, yo valoro muchísimo mi infancia frente a una plaza, todo el tiempo en el verde y todo, pero me parece que tenemos que entender que estos pibes están naciendo y preparándose para un mundo donde hay una parte digital muy, muy importante. El problema de los programas de protección de celular y computadora es que vos marcás un par de parámetros de lo que no querés que vea, que es películas con contenido de sexo, películas... Pero acá son tipos que están pensando en cómo engaño a un gurí, que se disfrazan digitalmente de niño y entablan una comunicación de par. Entonces, no hay una vacuna, no hay algo que podamos comprar y poner en la computadora para que no sea, más que la confianza. El único perfil en común de los niños abusados son niños con alguna vulnerabilidad o carencia afectiva o de confianza con algún adulto con quien referirse. A ver, para eso es muy importante la ESI, pero también abrazarlos. Rosana, perdón. Ahora vamos, Norma. También, bueno, el tema de la confianza, crear vínculos de confianza con los niños y tener ese momentito que no necesita 5 horas o sentarlo a la mesa para decir vamos a charlar de cosas importantes, sino de crear ese caminito a la escuela o el momento que van de compras o algo, y hablar de estas situaciones, de estos temas. Y el hablar del obedecer, que yo escuchaba recién, los padres somos nosotros, le enseñamos a los niños a obedecer todo el tiempo y los abusadores lo saben. Claro. Entonces, escucharle la voz al niño, qué es lo que quiere, qué es lo que ve, qué es lo que le molesta. Porque realmente si un niño se encuentra con una imagen de pornografía por primera vez, le va a molestar, lo vas a sentir mal. Y si ya tiene información de que esto no es bueno, de que esto no nos hace bien, seguramente lo va a comentar. En alguna de esas charlitas que quizás no tengamos tiempo de escuchar, pero prestamos al pasar. Intereses? Siempre conocer los intereses de los niños. Claro, Norma. Claro, el tema es que hay que, de alguna manera los padres deben, yo ya soy abuela, pero los padres deben tener un lugarcito para hablar con los hijos y prestarles atención, porque generalmente estamos tan ocupados en
todo lo que es la vida diaria, que viene y dice, te tengo que decir algo, y dice, esperá, en otro momento. No, hay que escucharlo en el momento. O rápido. Claro, en el momento que ellos quieren. Y encontrar esa empatía entre la madre, el padre, y poder tomarse ese momento para explicarles que, por ejemplo, si van a intercambiar con alguien por internet, que no compartan aquellas fotos que si las mostraran adelante nuestro, les darían vergüenza, por ejemplo. Entonces, que no se expongan de esa manera. Y explicarlo un poquitito. Y si ellos ven que algo ha ocurrido con esa persona, como decía allá el periodista Mariano, que están interactuando creyendo que interactúan con un par y es un adulto, si ven en algún momento que hay algo que no está, que les hace ruido a los chicos porque sí, o que les ha ocurrido algo, que enseguida vayan y cuenten, que no se van a enojar, que lo van a entender, que lo van a ayudar, que para eso están los padres. Esto de Norma son ejemplos prácticos, es didáctico, ¿no? Lo que está diciendo. Está bueno también, porque de alguna manera... Yo abriría el círculo no solamente a los padres, hablemos de nuestras familias actuales, que no son papá, mamá y los niños. Abrámoslos a los tíos, los hermanos mayores, a las abuelas, a los abuelos, doctora, a cualquier adulto responsable que pueda escuchar al niño en una situación. Es cierto. No, y quiero hacer una pregunta. ¿La cámara Gesell en este sentido para la justicia es una herramienta importante? Total, porque mediante la cámara Gesell a los menores no se los vuelve a revictimizar. Es decir, es el mecanismo apropiado para que una única vez se escucha al menor, queda video grabado con profesionales especializados en entrevistas, psicólogos, personas que están muy especializadas en esta temática. Las preguntas de las partes, ya sea querellantes, fiscales, defensores, se realizan por única vez, pero fuera del recinto donde se va a tomar esta declaración al menor a través de juegos, a través de dibujos, y entonces el menor no es revictimizado y queda todo video grabado. Y pregunto, no sé que debe depender de la edad, obviamente, pero ¿qué nivel de comprensión en general tiene un niño de si fue o no abusado? No solo que depende de la edad, sino que depende también de los mecanismos con los que cuenta cada persona. Claro. Pero acá también quiero hacer una salvedad, porque no siempre es de la manera como se relató, que es la mayoría. Pero, por ejemplo, en este caso puntual, esta persona le exhibía a los menores videos, juegos, por ejemplo, los japoneses o los chinos, manga hentai. Que esos videojuegos adaptados todos con niñitos, con los cuales los juegos eran pornográficos. Eran sexuales. Entonces, exactamente, y sexuales. Y él les hacía jugando que los niños reproduzcan esos juegos. Entonces era todo a través de juegos. Estamos ante estrategias muy pensadas, digo, hay algo acá que no es, por si supuesto no es al azar. Ahí tenemos que aceptar las diferencias culturales en distintas regiones. Nosotros hemos visto, yo creo que con la doctora tuvimos casos también de videos y fotografías de niñas que se van desvistiendo como si fuera una revista de adultos, de tipo Playboy. Pero son niñas, pero donde fueron filmadas no es delito hacer esto. ¿Dónde fueron filmadas? Es en la zona de lo que sería la zona sur de Rusia, de la Gran Rusia. Ella mencionó al manga hentai o manga porn, donde las figuras son niñas, pero ellos aducen, los japoneses, que algo así como que representan la niñez o la infancia que tenemos, el niño que tenemos adentro, que en realidad no es un niño. Perdón por la ignorancia, pero son videojuegos. Esas son historietas. Historietas, pero que hay escenas de sexo con personas grandes. Una ve una nenita, ve un nenito. Pero para ellos no es así, no es tan Y ahora, así. ¿y qué nivel de responsabilidad? Bueno, imagino que mucha, pero le cabe a
a la internet, ¿no? A los programas, bueno, por ejemplo, a las redes sociales. Vamos a centrar. ¿Hay casos en donde las redes sociales hayan perdido demandas o juicios por este tipo de... Eso lo desconozco, pero casos? acá en realidad el reconocimiento a Facebook, porque las redes sociales con sus respectivas alertas son las que notificaron en estos casos puntuales todas las direcciones de IP e email con las cuales se comunicaban, se rastreó la IP y los distintos email para lograr dar, y por eso desde Buenos Aires se remitió con incompetencias parciales, porque se lo comunica obviamente al Ministerio Público Federal de la Nación, y en este caso daban alertas de Neuquén, de Santa Fe de Rosario, de Misiones, de Entre Ríos, entonces a distintas provincias, a distintas localidades, en la parte pertinente donde salía la alerta de ese IP o email para que se investigue. ¿Y en qué situación está hoy lo del caso ¿no? que concierne a nuestra ciudad, a Paraná? Bueno, este caso puntual fue, dicté procesamiento hace muchos años, en el 2016 ya fue condenado, como bien dijo Javier, en una sentencia de 18 años. 18 años. Cumplimiento efectivo. Bueno, hay un perfil Twitter, de... por ejemplo, de te un- elimina, ¿Quién, perdón? Twitter te elimina. Sí. Esto fue directamente. Sí, es cierto. O sea, es Yo le cierto. quería preguntar a la Pero doctora... no lo o hacen a- porque quieren, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién, perdón? Estados Unidos les obliga, hay una Los ley que obliga, los obliga claro. a informar. Por supuesto, claro, sí, es ley, totalmente. ¿Hay un Javier. perfil de un pedófilo? Le pregunto si se puede, para estar atentos los padres. ¿Se puede definir? En realidad nosotros- O algunos características? puntos, algunos tics. No hay perfil. Nosotros decimos que donde hay un niño puede haber un pedófilo. En todo Claro. lugar donde están los niños. Fíjense este caso, en un hospital. En donde hay niños hay posibilidad de que haya un pedófilo. No es para salir alarmado, sino para estar alerta. Por eso la información tan necesaria en los niños. Es cierto. Claro. Gente, ahí vamos, Mariano. Podemos leer unos mensajes y después arrancamos con tu pregunta. Muchísimos de ustedes del otro lado, recuerden, siempre les digo, primero gracias porque completan nuestro debate, todas sus opiniones y demandas y preguntas. Y si no las escuchan acá leídas, las van a ver en el11.com. ¿Cómo hago para comunicarme con la Fundación Así Basta y sus integrantes? Nos dice Anabela. ¿Hay algún número de teléfono, un perfil en el Facebook? Quiero saberlo. Hola, buenas noches. Me pregunto, quienes investigan este tipo de delitos tan aberrantes, ¿necesitan en algún momento atención psicológica de algún tipo? Soy Fernando y los estoy escuchando con muchísima atención. Hola, buenas noches. Quiero saber si yo, sin tener nada que ver con un posible caso que estoy sospechando, puedo denunciar anónimamente. ¿Cómo hago? ¿Dónde lo hago? Hola, buenas noches. Quiero felicitar la presencia de los integrantes del panel, sobre todo la integrante de la justicia, que se hace presente y habla de estos temas tan delicados. Eso, de alguna manera, como ciudadanos, nos da un poco de tranquilidad y confianza para saber que la justicia existe. Bueno, un mensaje ahí de una televidente o televidente que decía, quiero saber dónde puedo denunciar, tengo sospechas. ¿Qué pasa, por ejemplo, Rosana? Nosotros trabajamos la prevención. En los lugares para denunciar, la doctora lo sabrá mucho más. Está bien. La unidad fiscal, Sí. hay unidades específicas, la unidad fiscal de género y la unidad fiscal de atención primaria. Sí. Allí puede arrimarse y efectuar la denuncia. También puede ir ante el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Pupilar, a quien, por ejemplo, en casos de menores, se convoca y trabaja activamente en pos de la defensa Y que de no los sea niños. perdón, porque el televidente o la televidente decía... Anónimo. Anónimo, ¿no? Digo... Bueno, por ejemplo, vuelvo a este caso porque Sí. fue totalmente paradigmático en la localidad de Paraná, porque generalmente se actuaba y la justicia actúa ante denuncias. Este caso no hubo ninguna denuncia, por eso había que buscar también a las víctimas, porque había la posibilidad de investigar de oficio determinados tipos de delitos. Sí.
Pero otro tipo de delito, que son de instancia privada, necesitábamos la denuncia de las víctimas. O sea que en este caso, por ejemplo, hay un televidente que está con sospecha de que puede haber algún abuso dentro de su entorno. Digo para que le prestemos un poquito de atención porque del otro lado puede haber alguien realmente Desde preocupado. el año pasado el delito pasó a ser de instancia pública. Entonces eso cambia. Ajá. El protocolo que rige, teléfono. El protocolo que actualmente rige en Entre Ríos, si es en una institución, tienen la obligación, tienen el deber de denunciar, porque es una ley, tiene rango de ley. Entonces tienen que denunciar si es una institución pública o privada, si es educativa, si es de salud, si es una institución como ha pasado en Paraná o deportiva, también debe denunciar. Hay una ley que ante una sospecha de una situación abusiva. Si es en el seno de su hogar también, digo. Si es en el seno de su hogar también. Si es un vecino también. A la unidad fiscal. Se tiene que acercar a la unidad fiscal. Y llevar allí, tranquilidad de que, digo yo, no imagino, no estuve nunca en esa situación, pero que uno es una sospecha, ¿no? Entonces imagino que la preocupación es, me están conociendo la cara cuando en realidad a lo mejor lo que no es cierto o no es tan como yo pienso, pero llevar tranquilidad de que en realidad de ahí no sale la identidad de esta persona. Se realiza una investigación, siempre se protege a los menores, no solo porque uno ve estos casos particularmente... bueno, en el mío y todo el equipo lo vio como nuestros hijos, la posibilidad de que sea uno de nuestros hijos. Entonces, y además, fundamentalmente, en cumplimiento de las convenciones y los derechos del niño. Claro, tal cual. Fundamentalmente. Totalmente. Gabriel Ferro, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la asistencia psicológica? ¿Está cubierto, los niños, ¿no? ¿Los padres también? Y bueno, eso lo maneja la justicia. Una vez que interviene la justicia, son ellos los que determinan justamente si hay algún... No, pero para los trabajadores, quienes están investigando... Porque claro, en relación a un mensaje del televidente, ¿qué pasa con ustedes? Y nosotros los policías somos de fierro, usted sabe. Sí, pero debe costar, ¿no? Sí, por eso la idea es lo que hacemos es tratar de trabajar de una manera mucho más amena, hacemos tiempo de descanso, vamos rotando los tipos de trabajo. Además, usted es padre. Sí. Claro, lo cual debe ser peor todavía. A mí me contaba una persona que trabaja en Capital Federal hace más de 10 años en este tipo de cuestiones, que el trabajador de la justicia federal y de la ciudad de Buenos Aires está muy desprotegido porque están con todo este cuadro que contaba Ferro todo el día y son gente común y corriente. Y entonces de repente salen, qué sé yo, tienen un cruce en un semáforo y se agarran a piñas o agarran un colapso en vacaciones o se suicidan en no sé dónde. Y la mutual, como es manejada por la Corte Suprema, no tiene la vivencia del trabajador y dice, no, si fue fuera de horario de trabajo no tiene nada que ver con el trabajo. Son las presiones, obviamente. Ahora, cada vez que hablamos de esto, de pedofilia, está como la figura masculina, en realidad, es la protagonista de todo esto. ¿Es exclusivo del género masculino la pedofilia? Pregunto, ¿quién se anima a decirlo? No, pero es la gran mayoría. La gran mayoría. Nosotros no hemos tenido nunca un caso de una mujer. ¿Nunca tuvieron un caso? No. ¿Ni denuncias de sospechas de un caso de una mujer? No ha habido. Una cosa es pedofilia, otra cosa es abuso. Sí. Está bien. No hay que mezclar. Pero por eso digo, pero en las redes sí, digamos... Sí, pero digamos, hablan de una generalidad casi absoluta del hombre, ¿lo podemos decir así? ¿Del varón? Pero es que como dijo Ferro, una cosa es pedofilia y otra cosa es abuso. Y además no ha llegado que tenga conocimiento en ningún caso de pedofilia de nunca. mujer. Norma, bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por convocarnos. Gracias por estar. Y para contestar al oyente, se pueden comunicar con nosotros por Facebook. ASI Basta, ASI Basta. Ella es el Facebook nuestro. Sí. O por correo electrónico, asibasta@hotmail.com. Perfecto. Bueno, a comunicarse entonces para todos aquellos que estén pasando por una situación lamentable, donde están llenos de dudas, ¿no? Digo, es una situación complicada. Gabriel Ferro, también gracias por venir, y doctora,
Gracias por estar, porque la verdad... Paola, no hay un 0800, no hay un... Ante la mesa de información permanente, ahora no lo tengo de memoria, pero la mesa de información permanente en Tribunales de Paraná atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal altamente capacitado que puede derivar perfectamente todas las consultas. Perdón, Rosana, también al 102, que es el teléfono del niño. Bien, eso es bueno decirlo también. El 102 es importantísimo tenerlo grabado. Rosana, también gracias por estar. Y gracias por otro lado, como decía ese televidente, nos da la tranquilidad de que se está trabajando, más allá de que es un drama, y lo sabemos, pero se está trabajando. Y todos tenemos que comprometernos, como decía Rosana, en tomar conciencia y en hacer tomar conciencia y en seguir de cerca todos los casos y sobre todo, a mi parecer, como mensaje último y fundamental, lo que remarcaban acá de la comunicación. No va a haber ninguna herramienta de seguridad informática mejor que la de la charla de los padres con sus chicos. Y la ESI. Y la ESI. Bueno, muy bien. Gente, gracias por estar del otro lado. Gracias a May Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías y a todos ustedes por estar ahí como siempre. Mañana nos vemos a las 21:30. Gracias.